siempre que tenemos estos dos perfiles. Para todo sistema de producción artificial, yo tengo el perfil de presión fluyente del pozo cuando ha dejado de fluir. Ese perfil de presión se construye usando los gradientes verticales y tomando en cuenta el GLR de formación, tomando en cuenta el caudal Q, el niple de asiento, cuando tenemos nosotros ese perfil de presión. El pozo está muerto. Entonces, para poder hacer gas lift, este es el dato. Tenemos una presión en la cabeza con gas lift. Y ya hicimos el resumen ayer, que hay tres formas de hallar esa presión en la cabeza. Uno, cuando me dan el dato. Dos, usando flujo horizontal. Y tres, con la ecuación del BIM. Entonces, para construir el perfil de presión partiendo de la presión en la cabeza para el gas lift, lo que tengo que calcular es el GLR de quién. ¿GLR de qué? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese GLR con que yo construyo ese perfil? El GLR de producción. Y este GLR de producción, hemos dicho, es igual al volumen de inyección más el gas de formación. Voy a poner el gas de inyección más el gas de formación y dividido entre el caudal Q. Y este gas de inyección, hemos dicho, hemos aprendido un método y también avanzamos el siguiente, que acá es el IGLR. ¿Qué es el IGLR? La relación de gas líquido de inyección. Y hemos dicho que este IGLR promedio usamos un valor de ¿cuánto? 400. Pero puede ser 600 y máximo hemos dicho hasta 1200 para Talara. ¿Ya? Talara en promedio usamos hasta 600 en tierra y hasta 1200 en el mar. ¿Ya? Bien. Entonces, y el gas de formación que hemos dicho es igual al GLR de formación multiplicado por el caudal Q. Una vez que tenemos el GLR de producción, seleccionamos los gradientes verticales para ese caudal Q que yo tengo que producir y hago el perfil. Si este se intersecta en este punto, acá, quiere decir que eso vamos a llamarle el punto de inyección, y hemos dicho que se presentan dos gradientes. Acá yo tengo el gradiente G1, que le llamo al gradiente del pozo muerto. Ese gradiente G1, hemos dicho resumiendo, G1 es igual a la gravedad G de este fluido que yo voy a producir con gas lift por 0.433. Y este se llama el G2, que es G2, es el gradiente ya del fluido con gas lift. A partir de este punto, del punto de inyección, todo lo que vamos a producir va a ser el gas GLR de producción. Es decir, va a haber gas de inyección más el gas de formación. Y entonces decimos que 2 siempre vamos a usar 0,04 para el gas lift. PSI por pie. Acá está también PSI por pie. En el diseño teórico usamos 0,4. Pero para Talara, este es 0,06. En la teoría, ustedes pueden hacer 0,4. Ese es el diseño teórico. Pero si van a hacer un diseño para Talara, les recomiendo que utilicen 0,06.
en el examen o en los ejercicios que se tomarán, yo les daré el G2. ¿Cuánto es el valor de G2? Si no les doy el valor de G2, asumen ustedes un valor de 0.04. ¿Estamos claros? Bien, entonces, ¿qué se va a cumplir? Que esta presión fluyente que tenía el pozo antes de morir será igual a la presión en la cabeza más G2 por el punto de inyección más litre de asiento menos el punto de inyección multiplicado por G. ¿Ya? Esa ecuación se debe cumplir. ¿Ah? No, este método aquí que estoy haciendo son con los gradientes de presión. Si yo tengo con el gradiente estos perfiles, estoy diciendo que los estoy construyendo ¿con quién? Con las curvas de gradiente de presión vertical. ¿Ya? Y hemos dicho que debajo de la presión fluyente y acá del punto de inyección voy a tener aquí tengo yo la presión Dow. La presión que le equivale o que le corresponde al punto de inyección es la presión Dow. Luego le aumento el delta de P y con la intersección del G1, ¿qué me va a dar? El DBO. Y esta también viene a ser la presión A. Conociendo la presión A, yo puedo calcular la presión en superficie, que hemos dicho que es igual a esta la presión A entre 1 más 0,23 por el DBO dividido entre. Bien, ahora vamos a hablar de las válvulas de Gasly. En la separata, ya pues, tienes ustedes, ahí donde la señora sacan estas copias, que no quiere tener la separata, tenemos, aquí está el dibujo de una válvula de Gasly. ¿Ya? ¿Ven? Estas válvulas de Gasly tenemos de dos tipos. ¿Ah? Tengo una duda. ¿A dónde? Aquí en este momento. ¿Ah? En esto. Bueno. El primer momento había dado que la presión Q es igual a la presión del case Sí. más 2.3 por la presión del case sobre 100 Sí, sobre 100. por el DBO Sobre 1000. sobre 1000. Pero yo estoy operado y queda 1 más 0.023 y no 0.0023. Sí, 0.23. Punto 0.23. 0.23. Sí. Entonces ahí debería corregir porque me había dado este Ya, 0.0023. es punto Volaba, 0023. Sí. volaba y yo decía, no. Así, no, es punto 023. Un 0, sí. ¿Por qué? Porque recuerden, siempre hemos dicho, hay que recordar, por favor, que si yo tengo la presión en el casing, cualquier presión a cualquier profundidad de gas, esa es ejercida por la columna de gas, de gravedad del gas, y hemos dicho que esto es igual a 0,65. Siempre que la gravedad del gas sea igual o menor a 0,65, yo puedo calcular que la presión que ejerce ese gas a una profundidad de va a ser igual a la presión del casing más 2,3, la presión del casing sobre 100 por la profundidad de que está, generalmente tomamos el niple de asiento entre, y de aquí, eso es lo que hacemos, tomamos el factor común, presión común, y tenemos 1 más 2.23 entre 100 es 0,023.
0.23. Yo ahí me copia confundido, le había puesto dos ceros. Ya, por el niple de asiento entre mil. Y entonces, este es a la presión que nosotros hemos dicho igual a la presión, a la profundidad D es igual a la presión A. Entonces, despejando la presión del casing, es la presión A entre todo esto 1 más 0,023 por dBO o el niple de asiento entre ya, estoy corrigiendo ahí porque yo le había dado otro 0 más 0. Bien. Este método utilizando los gradientes de presión. Sí, se usa. No Sí, se tiene que usa. ver nada. O sea, por eso usted no se ubica. Primero, ay, Dios mío, no sé si no me explico bien o voy a hablar en quechua. Primero, ¿para qué sirve la IPR? Para determinar si nuestro caudal de Para saber cuánto me va a producir la formación. formación. Es lo primero que voy a hacer. Construyo mi IPR y si digo que este Q máximo es de 200 barriles por día, yo puedo sacarle a ese pozo 200 barriles por día. Para eso sirve la IPR. Y para hacer la IPR hay tres formas. Para presiones mucho mayores que la presión de burbuja, que es una prueba de producción que la presión fluyente es mayor que la presión de burbuja, otra cuando la presión fluyente es menor que la presión de burbuja, y el tercero cuando la presión del reservorio es igual a la presión de burbuja. Hay tres formas de hacer IPR. Si yo le dijera, hágame un diseño para que ese pozo produzca 250 barriles con gas liquid, usted dice, señor, pero si el pozo solamente da 200, ¿de dónde le voy a sacar 250? Para eso es la IPR. Y ya ahorita nos hemos olvidado de la IPR y estamos en la segunda fase, ya diseñando el gas líquido. O sea que ya sabemos que este caudal Q que yo quiero producir, este caudal Q, ya lo puede dar el pozo, puede dar la formación. ¿Entienden? Entonces, si ya sé que ese caudal Q, la formación me puede entregar, ¿qué tengo que hacer? El perfil de presión que le corresponde a ese caudal Q con esa presión fluyente. Y esto también tengo que conocer con su GLR de quién, el GLR de formación y su niple de asiento. Y construyo este perfil. Este perfil lo construyo y hemos dicho que aquí puedo tener tres casos. Uno que llegue debajo, uno que llegue en cero, otro que llegue con una presión. Pero si la presión que me puede llegar a este pozo, por ejemplo 50, y yo quiero mi presión para gas líquido es 200, quiere decir que ese pozo tiene que hacérsele gas. ¿Me entienden? Este es el perfil de presión que yo tengo con gas liquid. Parto de la presión en la cabeza que ya me han dado que el pozo debe producir a la batería con gas líquido. Y hago este perfil. ¿Con qué hago este perfil? Usando el GLR de producción. Aquí, para hacer este perfil, utilizo GLR de producción. ¿Qué más utilizo? La presión en la cabeza. ¿Qué más? Niple de asiento. Y entonces, con la presión en la cabeza, comienzo a hacer este perfil. Y si, por favor, por eso que no entienden, porque paran conversando ustedes. Si este perfil de presión fluyente se intersecta con el perfil del pozo muerto, encontramos el punto de inyección. Pero puede suceder que este no sea, que se vaya por acá. Nunca se va a intersectar. ¿Qué significa eso? Que no se puede hacer gas líquido con esas condiciones que yo quiero hacer. Tiene que intersectarse. Y una vez que he intersectado el punto, esa es la profundidad. Veo
a mi pozo, porque este es el pozo desde cero hasta dónde, hasta el niple de asiento o hasta el punto D, que yo cualquiera de los dos datos que me pueden dar, y determino dónde, a qué profundidad es el punto de inyección. ¿Ya? Esta fórmula que está aquí considera que esos gradientes son lineales. Entonces, si yo quisiera hallar, me dicen así, hállame el G1. ¿Cómo calculamos el G1 de este gráfico? Para hacerlo un gradiente lineal. ¿Cómo digo? G1, ¿a qué es igual? Delta de P, porque gradiente es delta de P entre delta de D. Entonces, presión fluyente menos la presión Dow. Ahí está. ¿Dividido entre quién? Entre el D menos el punto de inyección. Y ya convertí ese gradiente en un gradiente promedio. ¿Esto qué significa? Que ese gradiente es lineal, como si fuera una línea recta, y que eso es lo que aprovechamos en el método práctico. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo calculamos G2? ¿Cómo sería G2? Y la presión Dow menos la presión en cabeza, dividido entre quién? Entre el punto de inyección. Ese es el gradiente promedio. Y ustedes, en el método práctico, lo que usamos es este concepto. Antes de estar graficando los puntos por gradientes de presión, tomo que G2 ¿cuánto vale? Hemos dicho 0,04. Y este G1 que viene a ser el gradiente del pozo del petróleo. Si fuera 35 grados API, este gradiente ¿cuánto es? 0,37. Y estamos considerando para hacer el método práctico, entonces ¿qué decimos? La presión fluyente acá, y es una recta, porque estoy considerando en el método práctico que el gradiente es lineal. Y para G1 también hago el gradiente lineal, presión en la cabeza, calculo la presión Dow. ¿Y qué cosa es la presión Dow? Que es igual a la presión en la cabeza más G2 multiplicado por ¿quién? Por el punto de inyección. ¿Qué es esto? Aquí tenemos G2 por el punto de inyección, presión en la cabeza, todo esto es la presión Dow. Y esto de acá viene a ser la presión que está ejerciendo el líquido. El niple de asiento menos el punto de inyección multiplicado por el G1 es la presión que ejerce el líquido. Y todo esto acá, el pedado, ¿qué cosa es? Es la presión que tengo en los tubos, pero que está ejerciendo el gas. ¿Correcto? Entonces, el método práctico simplemente lo que utiliza para facilidad de no usar los gradientes de presión, asumir que esos gradientes son lineales. Y ese gradiente lineal hace que el G2 sea siempre 0,04. Y el G1, ¿qué va a ser? El gradiente del fluido, del líquido. Si a mí me dicen que quiero producir un pozo que tiene 40% de agua, si a mí me dicen, el diseño dice, para producir el gas lead de ese pozo, tenemos de petróleo 60% hoy, de 35 grados API, 40% de agua, de una gravedad de 1,04. ¿Cuál es el valor de G? ¿Cuál es el gradiente o la gravedad específica de este fluido que tiene 60% de petróleo, de 35 grados API y 40% de agua? Que es lo que hacemos, G es igual al porcentaje de petróleo 0,6 por el gradiente del petróleo, que sería 0,30, aquí sería por la gravedad 0,85, porque G, ¿qué
0.5 entre 131 más los 35. Y ese sería 0.86, 85. 0.85 más el corte de agua, 0.4, por su gravedad, 1.04. Hago esa suma y ese es el G promedio. Cuando es un fluido que tiene petróleo y agua. Pero si tiene puro petróleo, 100% de petróleo, multiplicamos simplemente 1 por su gravedad y por 0.433. Porque esto tiene G, entonces el gradiente de este fluido será igual a G por 0.433 de cualquier fluido. Ya, eso ya pues ustedes lo saben de propiedades de los yacimientos, le han repetido como 100 veces eso, y todavía no les han enseñado eso. ¿Ah? Propiedades, pues ahí enseñan eso. Propiedades, gravedad de una mezcla, presiones parciales, la presión total de una mezcla. Eso han aprendido en propiedades. Que no se acuerden, eso es otra cosa. Revisen su libro de propiedades. Bueno, ahora voy a concentrarme en la válvula de Gasly. Yo voy a borrar y ahora me voy a concentrar en la válvula de Gasly. ¿Cómo es la válvula de Gasly? Primero voy a hacer acá el tubing. Ese es el tubing. Y aquí está la válvula de Gasly, que la voy a hacer grande. La válvula de Gasly. Tiene una cámara. Esta es la válvula de Gasly. Y aquí está el líquido. Siempre va a haber una presión en los tubos que va a estar actuando en la válvula. Y vamos a tener el gas que esté entrando. Aquí está entrando el gas. ¿Para qué? Y esta válvula siempre está normalmente cerrada. Quiere decir que no deja pasar gas acá. No vence. La presión en los tubos no está dejando que entre el gas. Siempre se dice que estas válvulas se llaman válvulas balanceadas. Una válvula balanceada es aquella que la presión, la fuerza de apertura es igual a la fuerza de cierre. Entonces, esta es la cámara que siempre vamos a llamar la presión B sub T. Tenemos nosotros acá un pistón donde aquí tenemos un orificio que es el por, este se llama el por, donde este gas, para que pueda entrar, esto tiene que vencer ¿a quién? A esta presión de la cámara. Entonces el gas levanta y hace que, al levantar el asiento que lo tenemos aquí, hace que el gas le venza la presión a los tubos y se meta a la tubería. Entonces siempre, por eso hemos puesto la fórmula, la fuerza de cierre, la fuerza que está tratando, y este es el famoso A sub B, el área del fuelle, y este chiquito de acá es lo que llamamos el área del poro. Entonces, la fuerza que tiende a mantener cerrada la válvula, ¿cuál va a ser? PB sub T multiplicada por ¿quién? Por el área del fuelle. Esa es la fuerza. ¿Y cuál es la fuerza de apertura? FO, ¿cuál va a ser igual? La presión de los tubos que multiplica por el área del poro más ¿quién? Más la presión que está llegando del gas, que le llamamos ahí PO, la presión del gas que va a multiplicar por ¿quién? Por el área del fuelle menos el área del poro, por este espacio anular, para levantar la válvula. Si usamos válvula de Gasly, que es como lo común que
usamos, ¿qué significa? Que la fuerza de cierre es la fuerza FO, y eso se dice válvulas balanceadas, que es el diseño común de hacer gas libre. Usar válvulas balanceadas. Cuando no se cumple esta igualdad, se llaman lo contrario, válvulas no balanceadas. Entonces, las válvulas no balanceadas puede ser que la presión de cierre sea mayor que la presión de apertura, o al revés, que la presión de apertura sea mayor que la presión de cierre. Pero asumimos que todo esto es igual. Entonces, si esas fuerzas son iguales, ¿qué se cumple? Fuerza de cierre, presión B sub T por A sub B es igual ¿a quién? A la presión PO, que multiplica A sub B menos A sub P más ¿quién? Presión en los tubos por A sub B. De aquí, si resolvemos esta ecuación, yo necesito saber cuál es la presión en el casing, PO, que es la presión en el casing, para abrir esa válvula. PO es la presión, porque estoy hablando de presiones. Presión PV sub T. Presión por área, ¿qué me da? Fuerza. Por eso aquí está la fuerza de cierre. Es la presión que ejerce el nitrógeno, porque aquí hay nitrógeno, ya no hay gas. Antes se colocaba aquí gas y se colocaba un resorte. Y ahora las válvulas ya no usan eso. Lo único que usan es nitrógeno, que está cargado en la cámara del fuelle. Entonces, esta es la fuerza de cierre. La presión que ejerce el nitrógeno multiplicado por su área es fuerza. Y la fuerza de apertura es presión que tiene el casing. PO, presión, y esto es área. Entonces también es la fuerza que contribuye el casing, la presión del casing para abrir la válvula, más la presión de los tubos multiplicado por el área del port, que también es otra fuerza. Hay dos fuerzas que abren esta válvula aquí. Una fuerza es la presión del casing y otra fuerza es la presión de los tubos. Se abre. Y si nosotros calculamos de aquí, es esa fórmula que sale que PO es igual ¿a quién? A PV sub T, donde ya hacemos otro edificio, que R es igual a A sub B entre A sub B grande. A B chiquita, área del port, entre el área B grande es a R. Si nosotros dividimos todo eso por ese cociente, despejamos y arreglamos que esto va a ser 1 menos R, PV1 menos R, menos la presión de los tubos, multiplicado por R, sobre 1 menos R. Y esta es, dada la presión PO, esta presión PO es presión de apertura. De apertura a la temperatura T, a la temperatura donde está la válvula, a la temperatura de la válvula. Esa es esa presión, y es presión de fondo. Es presión de apertura a la temperatura de la válvula. Entonces, cuando yo les he puesto que la presión A, cuando hablo aquí, digo presión A, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Quién le llamo presión A? ¿De qué válvula? De la válvula operativa. Porque en el gas libre pueden haber varias válvulas, por aquí, por acá. Pero acá me estoy concentrando, cuando pongo PA, ¿a qué me estoy refiriendo? A la válvula operativa. Y esa válvula operativa, ¿qué va a ser igual? Al PV sub T, entre 1 menos R, menos la presión del tubo. ¿Y quién va a ser la presión del tubo? El P down, correcto. Y entonces aquí la presión down por R entre 1 menos R. ¿Y qué es R? La relación que hay entre el área del fuelle y el área del port por donde va a entrar el gas. Y entonces ahí en la tabla que tienen ustedes,
80 centavos vale que saquen copia ahí en el tablero posicional. Acá tienen, si tienes el manual, pero pueden decir solamente sáquenme las copias del gas leak de la señora, 80 centavos. Tienen ustedes acá una tabla donde están las válvulas de gas leak. ¿Quién tiene el manual? A ver, vayan viendo ahí. ¿Tienen el manual? Los que tienen el manual, dice acá, donde va a tener de título, válvula de gas leak. Válvula de gas leak. ¿Ya? Y tienen en la primera columna el tipo de válvulas. De estas válvulas que se han desarrollado desde el año 30 que comenzó el gas leak, solamente las que quedan ahora, y pónganlas con amarillito, la famosa BK1. Ahí vean, BK1. Tipo de válvula, BK1. ¿Ya? La BK1, y en la segunda columna, ¿qué dice? El área. El área de A sub B, ahí la tienen ustedes. El área está... La primera columna me está diciendo el tipo de válvula. La segunda es el A sub B, AB de burro, el área del fuelle. Ese es área del fuelle, el área de la válvula. La tercera columna es el por, el orificio. Y ahí vemos que la BK1 tiene orificios de 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 hasta 3/8. ¿Ya? Y la J40, que es la otra válvula que subsiste ahora nada más, la J40 tiene de 1/8, 3/16 y de 1/4. Ya las otras R20, R28, eso ya fueron del pasado, ya ni siquiera las construyen, pero por información están ahí. Ahora, dice ahí, A sub P está el área del por. Es A sub P, área del por. Así como hay A sub B, que es el área del fuelle. Y ahí está la relación de R. A sub P entre A sub B le da la relación, y tienen ahí de frente la relación 1 menos R, y tienen la relación de R entre 1 menos R. Entonces, cuando yo tengo mi válvula de gas leak, lo primero que tengo que saber es qué por le voy a poner a mi válvula de gas leak. Primero, ¿qué válvula voy a seleccionar? Si es una BK1 o es una J40. Son las dos únicas válvulas que manejamos. ¿Ya? Y una vez que seleccionaste el tipo de válvula, ves. Por ejemplo, la que tiene más variedad de por es la BK1, que es la más común. La BK1 tiene por de ¿cuánto? Comienza de 1/8, 3/16. En cambio, la J40 solamente tiene 3 por, 1/8, 1/4, y la otra de ¿cuánto es? 3/16 más. No, la J40 tiene 3 nada más. ¿Cuánto tiene? Pero también tiene 5/16. ¿También? Y sobre ¿Los todos igualitas? Ya. Bueno, la J20 creo que era la que tenía menos. Bueno, La JR40 tiene 20. ya. Por eso esa ya no hay. Conclusión. Cuando vamos a hacer gas leak, tenemos que seleccionar qué tipo de válvula voy a usar. Y digo, ¿voy a usar una BK1 o una J40? ¿Cómo yo voy a saber qué tipo de válvula? Tú la seleccionas. Porque para diseñar vas a usar, voy a diseñar con esto. Ya tú tomaste la decisión. De acuerdo a tu experiencia, que cuál es la válvula, son las mejores válvulas que hay. Es indiferente. Lo único que me va a cambiar es el diámetro del por. Si las dos tienen los mismos por, la BK1 que tiene
La beca 1 tiene la de 1 octavo. Ya, la 1, a ver, vamos a ver, un octavo tiene la beca 1, la J40 tiene un octavo, Sí. ya igual. Tienen los mismos por. Los mismos por, entonces es indiferente. La diferencia sería si una válvula, si yo quiero un por de 516 y la válvula que el seleccionado no tiene, entonces no puedo usar esa válvula. Tengo que ver la válvula del por que yo he seleccionado, pero en ese caso, como son iguales, me es indiferente. ¿Me entienden? Ya. Seleccionamos el por. ¿Qué de esta presión up de dónde le he sacado? Ah, del DBO. ¿De dónde saqué la presión up? De mi intersección, de mi punto de inyección. Y ahí tengo la presión down. Acá está que es la presión en el punto de inyección. Y esta es la presión en El DBO. la válvula operativa, el DBO. Entonces, mi problema es calcular cuánto es la presión que voy a tener en el nitrógeno. PV sub T. Entonces aquí despejo, conozco presión A, conozco presión D, la presión down. ¿Cuál es mi problema? Si me doy el valor de R, ¿qué voy a conocer? La presión P sub T. Y conociendo la presión P sub T, ya conozco la presión P sub T, conocida. Para calibrar la válvula usamos el PTRO, que es igual a la presión P sub B, 1 menos R. Y la presión P sub B es la presión de la cámara, pero con nitrógeno, pero a 60 grados Fahrenheit. Y este P sub B es igual al PV sub T multiplicado por la constante del nitrógeno, que está al otro lado de la tabla. En la otra tabla, donde dice ahí, tabla número 1. Esa tabla número 1 dice temperatura, corrección del factor de temperatura en grado Fahrenheit. Ahí está. ¿Y qué hemos dicho? Yo en el pozo tengo una temperatura en superficie y a la profundidad del DBO voy a tener una temperatura de fondo que le llamo. En superficie generalmente esta temperatura casi es 80 grados Fahrenheit, por ahí. Y la temperatura de fondo, decimos igual, es a la temperatura de superficie más el gradiente de temperatura por la profundidad de DBO. Y este gradiente de temperatura normalmente está en un rango de 1.2 a 1.6 grados Fahrenheit por cada 100 pies. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si aquí me dijeran, esta válvula está con un DBO de 5400 pies, el gradiente de temperatura es 1.2 grados Fahrenheit por cada 100 pies. ¿Cuál sería la temperatura de fondo? Igual. Y la temperatura en superficie es 80 grados Fahrenheit. Entonces va a ser igual. 80 más 1.2 por 5400 sobre 100. Entonces voy a tener 50. ¿Cuánto va a ser? 80 más 1.2 por 54. 1.2 por 54, 54, ¿cuánto es? ¿Ah? 145. Ya le reclamamos los 80, ¿cuánto es acá? 1.2 por 54. ¿Ah? 7.4. 64,8 le ponemos ya 65. Y entonces vamos a tener 145 grados Fahrenheit. Entramos ahí a la tabla y decimos, ¿cuál es el factor de corrección que le corresponde a 145 grados? 0.0. Entonces aquí decimos C, factor de corrección igual a ¿cuánto? 0.5. 854. 845. ¿Ah? 845. 845. Ya. Entonces, el PB
para hallar el PTRO, que es de la presión de apertura, en el taller, para ver que la válvula la he calibrado aquí en el taller, para ver si con este PTRO la válvula, cuando esté a la presión up, abra. Entonces, en este caso, si yo tengo, a ver, calculemos con el ejercicio, ¿cuánto era la presión up que teníamos del ejercicio que hicimos? 300, no sé cuánto. La presión up del ejercicio. 352. ¿Ah? 352. 352. 352 aquí. 352 es igual presión P sub T sobre 1, y vamos a hacer un por de un cuarto. Vamos a decir, voy a usar un por de un cuarto. ¿Cuánto es el valor de 1 menos R? 0, 0, ¿cuánto? 835. 835. Menos la presión Dow. ¿Cuánto era la presión Dow? Menos 50, 302. Que multiplica ahora el factor. ¿Cuánto es R entre 1 menos R? Para ese R de un cuarto que hemos puesto. De esa válvula, porque las dos son iguales. 0.198. ¿Ah? 0.198. 0,198. 98. Entonces, ¿cuánto viene a ser la presión P sub T? Aquí, 302 por punto 198, ¿cuánto es? 302 por 1.98. Le sumamos 352. Todo sale 344. ¿Ah? La presión PVT sale 344. 344 con el por de un cuarto. Sí. A ver, no, pero dame este valor. ¿Por qué son robots? ¿Cuánto sale 302 por 0.98? ¿Sí sale? 60. ¿Cuánto sale ese valor? ¿Ah? ¿Ah? 59,7 más 352. 60. Porque este ya lo estoy pasando para acá, más, y multiplico por 0.85, ese es el PV sub T. ¿Ah? 344. 344. Ya, ok. ¿Cuál sería si la temperatura es esta? 145 grados Fahrenheit en el fondo. ¿Cuál sería el PV? Aquí está. PV sub T, 344 por, ¿cuánto vale el C? 0.845. Ya está. Y entonces el PTRO, ¿cuánto va a ser? 344 por 0.291. 291. ¿Ah? 291. 291 entre 1 menos R. ¿Cuánto es 1? 0,835. ¿Y eso te da cuánto? 349. 300, redondeando, 348 PSI. 49. Entonces, aquí pongo mi válvula, está mi válvula aquí. Le meto aire. Cuando la presión llegue, porque este es PTRO, la prueba de la presión en el taller, donde la temperatura T es 60 grados Fahrenheit y la presión P, una atmósfera. Por lo general los talleres no están a una atmósfera, pero consideramos que está por ahí una atmósfera. Pero lo que sí tiene que estar a 60 grados Fahrenheit. Está el taller a esas condiciones, metemos 348 PSI, primero 300, la válvula no abre, está cerrada. 320 sigue cerrada. 348 comienza a botar. Pasa el aire y eso ¿qué me está garantizando? Que cuando la válvula esté a esa temperatura de 145 grados, que le corresponde a la profundidad de TBO, la válvula va a abrir. ¿Ya? ¿Ah?
4.5 me han dicho el valor de C. Mira lo de la tabla. Ah, perdón. 413. ¿Ah? 413. ¿Cuánto es el valor de C para 145 grados? 291. No, 0.845. Ahí está, pues 0.845. ¿Cuál es tu problema? 291. Busquen de la tabla, no saben buscar. 145 grados. Aquí tengo 145 es 0.845. Multiplicado por el P sub B, T, que es PB sub T nos ha salido 344. Por 0.85 nos da 291. Bueno, ya eso es cuestión de ustedes. Con eso hemos aprendido al PTRO. Y esta es la presión de apertura. Ahora, la presión de cierre, el PB, IPO es la presión de apertura en general. Y el PVC es la presión de cierre, que es igual al PV sub P. Y hay también lo que llamamos el PTRC, que es igual al PTRO multiplicado por 1 menos R. Ya, o sea, esto es igual lo que viene a ser el PB. O sea, cuando la válvula va a abrir a 348 y cuando la presión baje a 344, ¿a cuánto es el PB? La presión baje, ¿a cuánto salió? A 291, la válvula se cierra. Este es el PTRO, la presión de apertura 348, y el PB sub B, esto nos da 291. Entonces, 348 deja pasar el gas, sigue bajando la presión, y cuando la presión llegue a 291, ya no pasa más gas, se cerró la válvula. Así trabaja. La válvula de Gasly es igualito a la válvula que ustedes usan para el balón de gas. Si usted le abre, pasa el gas. La cierra, se cerró. Solo que aquí trabajan en forma automática. ¿Y quién hace ese trabajo? La cámara de la válvula. ¿Ya? Bien. Entonces, para el PTRO, igual que la presión del casing sería igual o mayor que el PTRO, ¿no? Entonces, porque Son dos cosas diferentes, por favor no te confundas. Para el Gasly yo tengo una presión en el casing que me va a permitir el gas que abra la válvula con esta presión PA. Pero para que me abra esa válvula tiene que seguir este procedimiento. Tengo que calcular el PV sub T. Y este PV sub T está calculado a la temperatura de la presión de la válvula. Ahora, para verificar eso, es que calculo el PV sub P. Y si lo divido entre 1 menos R, voy a decir, en el taller la válvula abre con 348 y cuando llegue a la profundidad de BO, la va a abrir con esta presión A, que ¿cuánto era la presión A que dijimos? 352 psi. Ahí está 352 en el fondo, pero para garantizar que esa válvula va a abrir, en el taller he debido verificar que debe abrir con esa presión. Y eso es lo que llamamos la calibración de la válvula. Entonces la válvula ya está calibrada, significa que ha mostrado el PTRO en el taller y el PTRC también en el taller. Se abre y se cierra. Y con eso, la bajo la válvula al DBO, le aplico la presión en el casing y la válvula debe abrir.
Y se debe cerrar cuando llegue al PB sub T, porque la presión de cierre es igual al PB sub T. ¿Cuánto es el PB sub T? 344. O sea, se abrió con 352 y cuando la presión llegue a 344 se cerró y ya no entra más gas por esa válvula hasta que nuevamente la presión llegue a subir y podamos tener los 352. Por eso es que en el gas leak el compresor está trabajando continuamente, porque el compresor está dando la presión y la presión va a bajar, pero entonces el compresor siempre tiene que estar comprimiendo y dando. Entonces bajó a 344, se cerró esa válvula, ya bajó la presión, otra vez carga, y cuando llegue a 352 hace que otra vez la válvula, y está en eso, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Y mientras, ¿para qué abre y cierra? Para que entre gas a la tubería de producción. Porque si no entra gas a la tubería de producción, la columna no se va a airear, o sea, no va a ser de menor gradiente. ¿Ya? ¿Ok? ¿Tienes tu celular? Ahora mi celular ya lo busqué.